Bienvenido de nuevo a mi canal Fran Basi, Informática Básica para todos y para todas. Bienvenido de nuevo al curso de HTML5 y vamos a descargar hoy un editor de texto para no estar usando el blog de notas como en la presentación, que se llama Visual Studio Code, y él nos va a facilitar un poco más el manejo de lo que es la rapidez a la hora de estructurar una web o insertar código. Así que vamos a ello. Bien, nos vamos a ir a nuestro navegador, en este caso preferido o predeterminado, como yo digo, a Google Chrome, y vamos a buscar aquí Visual Studio Code, que ya viene aquí por excelencia, como yo digo. Accedemos al primer enlace y en esta ventana o página de Visual Studio Code le vamos a dar a descargar para Windows. Vamos a abrir el desplegable y está la versión estable y la de prueba. Nosotros nos vamos a descargar la estable siempre. Vamos a buscar nuestro sistema operativo, en mi caso es Windows 64 bits, y le damos a descargar el archivo. Se nos va a ejecutar aquí abajo un ejecutable y le vamos a dar doble clic, botón izquierdo. La instalación es muy sencilla. Esta ventana la podemos cerrar ya si queremos. Estos son los términos de licencia del software, que ahí le podéis echar un vistazo. Si queréis lo podéis mirar bien. Nosotros le vamos a dar a aceptar. Vamos a dar siguiente, siguiente y siguiente. En esta otra ventana yo voy a dejar marcada la opción de crear un acceso directo en el escritorio. Y estas dos también las vamos a dejar marcadas. Le vamos a dar siguiente e instalar. Bien, como digo, es un software que nos facilita mucho la vida y está muy chulo. Como yo digo, esto si queréis lo podéis ejecutar desde aquí, o le dais a finalizar. Tenéis aquí el icono en el acceso directo en el escritorio. Lo abrimos y le vamos a dar a maximizar. Esto es la interfaz de Visual Studio Code. Aquí nos aparece por si queremos el tema darle una personalización, o también se puede hacer desde el administrador. Os explico un poco. Tiene aquí arriba su barra de navegación superior, que el programa viene en inglés, pero no preocuparos porque le vamos a descargar una extensión con el idioma español para que lo entendamos. Esto funciona a través de extensiones o plugins, pero aquí más bien son extensiones. Y aquí tenemos la barra de actividad en el lado izquierdo. Bien, esto si queréis lo podéis quitar, pero no va a hacer falta esta ventana ahora mismo. Y bien, vamos a comenzar. Vamos a crear, porque en nuestros proyectos vamos a crearnos carpetas de trabajo para tenerlo un poco organizado. Yo aquí en el escritorio me he creado esta carpeta de curso web 2022, pero dentro de esta carpeta vamos a crear una carpeta de trabajo. Ya tenía aquí una. Podemos utilizar esta misma. Ahora vamos a borrar este contenido, que no nos valdría, y le hemos puesto de nombre Proyecto VS. Si queréis ustedes le podéis dar otro nombre. Y la vamos a dejar aquí la carpeta. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code y lo vamos a maximizar así un poco y añadir lo que es la carpeta que hemos creado en el área de trabajo, o bien lo podéis hacer desde archivo y le podéis dar a abrir en el espacio de trabajo, o bien lo podéis arrastrar aquí. Bien, esto lo podemos cerrar y esto lo podéis maximizar. Esta ventana, como viene en inglés, que ahora lo vamos a cambiar al idioma español, nos está indicando que si confiamos en esta carpeta, en los autores. Como hemos sido nosotros los que hemos creado la carpeta, le vamos a decir que sí. Bien,
esta ventana la podemos cerrar. Bien. De momento vamos a buscar la extensión y vamos a poner el idioma nuestro, Spanish. Sería esta extensión. Le vamos a dar a instalar y ya una vez instalado hay que cerrar el programa y volverlo a abrir. Y ya nos saldría en español. Esto vuelve a salir, pero lo quitamos. Y ahora sí lo podemos leer un poco mejor. Esto sería para el explorador, que viene a ser donde van a ir los archivos. Para buscar, tenemos que buscar algo dentro del body. Esto sería el control de código fuente y ejecución y depuración. Y aquí lo de las extensiones. Bien, como hemos creado una carpeta llamada proyecto VS, vamos a ingresarle lo que sería una página o site. En diseño web se le llama a las páginas, por ejemplo, de inicio sobre mi contacto, se le llaman site, pero nosotros le vamos a decir página. Tenemos nuestro proyecto, que aquí los 4 iconos que tenemos sería para crear nuevo archivo, nueva carpeta, para actualizar el explorador o para contraer carpetas. Bien, vamos a crear en nuestra carpeta de proyecto, vamos a crear el inicio o el index con extensión .html. Index.html. Y le damos al intro. Ya tenemos creada nuestro primer site o página web. Bien. A la hora de insertar código, escribimos por ejemplo la palabra HTML, ya el programa trae por defecto una extensión que se llama, como ven aquí aparece, M, que lo que hace es abreviar código, para no tener que estar escribiendo como escribimos la otra vez en el blog de notas HTML, LAN, cierra, abre etiqueta, pues ya esto nos lo da todo mascado, como yo digo. Ya nos aparecen estas 3 opciones. Nosotros pincharíamos aquí en la de HTML5 o con en el teclado la flecha hacia abajo, damos para abajo y le damos al intro y ya se nos crea nuestro doctype o nuestra estructura y no tenemos que estar copiando todo esto a mano. Vamos a cambiar también el formato del texto porque para agrandar un poco más las letras, aquí abajo tiene administrar, que le damos, buscamos configuración, nos vamos a editor de texto y en el editor de texto puede cambiar lo que es la fuente, puede cambiar la fuente, darle formato, cambiarle la familia de la fuente. Nosotros la fuente está el font size, que es el tamaño de la letra de la fuente, en 14, la vamos a poner en 20 para que tengamos un poco más, para que sea un poco más grande la letra. Esta barra de donde van a ir los archivos, la podéis quitar dándole aquí, o si queréis le dais aquí hasta que salga una raya azul y lo encojáis un poco, como queráis. Si no os estorba lo podéis dejar así. Bien, vamos a mirar, vamos a crear una nueva página. Aquí una hoja en cascada, un CSS, que son las hojas de estilo. Le vamos a llamar estilo. Y la extensión es .css. Ya tendríamos aquí nuestro index y nuestra página de estilo CSS. Esto es para que veáis un poco el funcionamiento, cómo va. Y vamos a mirar otra extensión, también muy chula, que es para el tema de los iconos, para saber con qué hoja estamos trabajando. Por ejemplo, en el index, que se nos aparezca aquí el icono de HTML5 y en la hoja de estilo nos aparezca aquí el CSS3.
nos vamos a ir a extensiones y esa extensión se llama VS Code y ya nos aparecería aquí VS Code Icon y la instalamos. Aquí si queréis os leéis un poco por si queréis echarle un vistazo para saber un poco cómo va. Pero le dais a instalar, ya está instalado. Bien, y ya tendríamos nuestro icono personalizado, ¿ves? Ya nos aparecería aquí los iconitos para saber con qué estamos trabajando. Bien, vamos a vamos a adaptar esto un poco hacia la pantalla. Vamos a estar trabajando y tenemos que estar acomodando. Perfecto. Vamos a escribir algo en el body. Vamos a abrir, por ejemplo, una etiqueta H1 y vamos a escribir un hola mundo. Hola mundo. Y para guardar lo que es cada etiqueta que escribamos o cada párrafo, tendremos que ir a archivo, guardar o bien control S y nos vamos a ir a nuestra carpeta que hemos creado y vamos a abrir nuestra carpeta. Esta sería nuestra carpeta, esta la podemos borrar. Perfecto. Esto lo vamos a adaptar a la pantalla. Bien, para que quede bien. Perfecto. Vamos un poquito así. Perfecto. Tenemos nuestro hola mundo. Vamos a escribir una P de párrafo. Vamos a poner hola, ¿qué tal? Y para guardarlo, control S y aquí en el navegador refrescamos. Y nos aparece. Bien, para que no estemos todo el rato guardando aquí control S o archivo guardar y aquí darle a refrescar en cada momento un poco, se nos hace cuando llevamos un rato así se nos hace un poco pesado. Vamos a descargar lo que es otra extensión que se llama Live Server, que es un servidor local que va a ir a tiempo real. Lo que estemos escribiendo aquí va a aparecer aquí automáticamente, sin estar que está guardando y aquí refrescando en cada momento. Así que nos vamos a ir a lo que es otra vez las extensiones. Vienen todas las extensiones. Vamos a borrar esta y con que escribamos live del live server, la extensión es esta y le vamos a dar a instalar. Bien, esperamos unos segundos que se instale. Aquí el proceso ya está instalada. Nos vamos a ir también a archivo y tenemos que asegurarnos de que esté el autoguardado, que está aquí, esta casilla de autoguardado, le demos y la dejemos marcada. Esto autoguardado y esto habilitado. Nos vamos a ir, esto lo podemos borrar, esto si lo queréis lo podéis quitar. Y antes, aquí en el body, con el ratón, botón derecho, acordarse siempre para que esto haga efectos, botón derecho y buscáis Open White Live Server. Y cuando vayáis a terminar, le dais otra vez botón derecho y Stop Live Server. De momento ya le hemos dado Open. Bien, y ahora vamos a escribir por ejemplo otra etiqueta, H3. Vamos a poner aquí, hola, soy un H3. Y veis como ni aquí le he dado a guardar ni aquí a refrescar y ya nos aparece. O si queréis, un spam. Le vamos a poner hola. Y ya aparece automáticamente. Así de sencillo, así de fácil. Vamos a trabajar mucho más
más cómodo y más a gusto. Otra cosa que tenéis que tener ajustada, otra opción, por ejemplo, vamos a contraer un poco más esto para que veáis una cosa. Normalmente siempre trabajamos, tenemos nuestro espacio de trabajo aquí y por otro lado tenemos esto para ir viéndolo en tiempo real. Pero imaginarse que estáis escribiendo, ¿no? Aquí en este H3, por ejemplo, estáis escribiendo, y como sois nuevo en esto, y no lo sabréis, y va a la hora de escribir, esto está muy feo, porque lo que hace es un scroll tremendo. Está haciendo scroll, y no vaya a estar así. Esto habría que corregirlo. Esto nos tendremos que ir aquí a configuración. Vamos a configuración. Vamos a poner esto de momento maximizado. Ahí. Y nos vamos a ir a formato. Y en formato, esta opción de Format on Page, esta la marcáis. Y Font on Type, también la marcáis. Para que no ocurra lo que nos ha pasado. Que estemos escribiendo y se haga eso ahí scroll y se ponga automáticamente una línea debajo de otra. O sea, forma on page y forma on type, las dos las marcáis. Y ahora aquí buscamos Word Wrap. Word Wrap, lo escribí, y sale aquí, está en off. Nosotros la ponemos en on. Bien, ya podemos cerrar esto. Esto lo volvemos a maximizar como lo teníamos antes. Lo acoplamos. Y ahora, si podéis ver, seguimos escribiendo. Y se nos baja la línea y ya no está ese scroll que es un poco, se ve feo. Se ve feo. Bien, ya tenemos estas dos cositas adaptadas. Para así cuando comencemos el curso lo tengamos todo ok, como yo digo, con el visto bueno. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descargar otra extensión que nos va a ayudar a la hora de hacer la hoja de estilo para darle el color a nuestra fuente, porque sin la hoja de CSS no le podemos dar el maquillaje al HTML, que dijimos que era cuando se construye un edificio, se empieza por los cimientos, por los ladrillos, y después para dejarlo bonito, pintar el piso, ponerle sus cuadros, su sofá y todas esas cosas para que quede bonito, entramos en los estilos, en el CSS. Y vamos a poner una extensión que nos va a servir de ayuda para la hora de ponerle un fondo de color o una letra de color, una paleta de colores. Bien, nos vamos a ir aquí a extensiones de nuevo y vamos a buscar la extensión, se llama Color Pique. Esta extensión, Color Pique, la vamos a instalar. Perfecto. Y ya estaría instalada. Esto ya lo podríamos quitar. Esto lo podemos quitar también. Un poquito así sobre encima voy a explicar un poco cómo sería, pero hay tres maneras de insertar CSS. Pero eso ya en otro capítulo lo vamos a ver. Pero es para que veáis la acción del color pique, cómo funciona. De momento vamos a linkar. Linkar es añadir la hoja de estilo, que sería link rel style hr. Re es relacionado con style, que es la hoja de CSS, y hr, que el atributo hr es la ruta donde está nuestro estilo que hemos creado. Esto sí nos puede ayudar un poco, si no lo queremos escribir a mano,
que sería muy fácil porque no le hemos creado ninguna carpeta. Podemos poner aquí estilo.css fácilmente, o por si queréis que os dé una pequeña ayuda, nos ayuda cuando borramos type y le damos a las comillas doble, se nos abre otra vez esta ventanita con un poco de ayuda. Por si no lo queréis escribir a mano, ya sabéis que tenéis aquí el estilo.css creado y le damos. Esta sería la ruta. Ya tenemos la hoja linkada, o sea, ya esta hoja, nosotros le podemos dar desde aquí la orden para darle el color o el tamaño de fuente que nos lo va a hacer. Se la vamos a dar, por ejemplo, al H1, el estilo sería H1, y en el CSS siempre hay que abrir llaves. Abrimos y cerramos llave. Un golpe de intro, bien. Y ahora, por ejemplo, le vamos a dar a la propiedad de CSS que es color, y ya nos aparece en esta ventana color. Y ya nos aparece esta ventana ayudándonos. Buscamos color y ya se nos abre. Vamos a ver una cosa. Perfecto. Color. Pero quiero que veáis lo que acabamos de instalar, que ha sido la extensión color pique, que ya esto nos está ayudando a buscarle un color. Le vamos a dar, por ejemplo, un color, el que queráis. Uno mismo, vamos a ponerle, por ejemplo, este azul. Y ya se nos pone la letra azul. Siempre acordaros de, cuando pongáis la propiedad, bien color, background, color, y terminéis la frase y le pongáis el valor, esto, color sería la propiedad y blue el valor. Siempre cerrarlo con un punto y coma, siempre. Si no, no va a surgir efecto. Vamos a ponerle la propiedad font size, ¿ves? Al escribir font, de nuevo se nos abre la extensión M, que ya viene por defecto, y al escribir font nos aparece la font size, por ejemplo, font weight, que lo iremos viendo, font family, que es la familia, font style, font display. Vamos a buscar font size, que es el tamaño de la letra. Vamos a ponerle 4 ren. Estos son los valores que ya lo explicaré. Está en píxel, en centímetros, en ren. Con 4 en se nos quedaría el tamaño de la fuente un poco grande. Y si le damos a 8, más grande aún. Lo normal sería a 1.1 ren, por ejemplo. Estaría así bien. O la podríamos poner en 2. Bien, esto es para que veáis un poco así por encima cómo funciona el Visual Studio Code. A la hora de trabajar es muy práctico. Le hemos puesto el idioma español, le hemos puesto el servidor local para verlo en tiempo real, y le hemos puesto lo que sería el color pique para el tema del color. Si queréis, por ejemplo, cambiarle el color con el cursor del ratón, si lo movéis, que sale la opción por si le queréis cambiar la letra en algún momento y ponerle otro color de letra, pues le cambiamos el color de letra. La P, le damos a abrir las llaves. Queremos darle, por ejemplo, un background color, que es un color de fondo. Le ponemos, por ejemplo, este color. Aparece. ¿Ves? Pero bien, de momento ya sabemos, más o menos ya tenemos configurado lo que sería nuestro Visual Studio Code. Para la hora de trabajar ya lo tenemos a disposición nuestra, como yo digo. Bien, espero que hayáis disfrutado el curso. Es muy necesario que nos hayamos descargado lo que es esta extensión, perdón, en lo que es el Visual Studio Code.
para trabajar más cómodo, no con el blog de notas. Y nada, no perderse los cursos que van a estar interesantes y vais a aprender bastante cuando sepáis hacer vuestras propias páginas web desde cero. Os lo voy a explicar todo al detalle, tanto el HTML como el CSS. Y si os gusta, suscribiros, compartirlo, dar un like, dejar algún comentario. Y nada, nos vemos en el próximo curso. Ya explicaré un poco más lo que es la estructura web con las etiquetas nuevas de estándar del HTML5. Y ya ahí poco a poco, pero por lo menos explicaros cómo va el funcionamiento de todo y con el Visual Studio pues trabajar acordes todos juntos, que tengamos el mismo editor de texto. Bien, pues nada, nos vemos en el siguiente curso. Saludos y un fuerte abrazo.